Bien, buenas noches. Entonces, el día de hoy vamos a hablar ya más específico acerca de negocios. Mm, Generalmente los cristianos tienen un sentimiento, ya lo habíamos tocado un poco antes, pero acá lo vamos a aclarar un poco más, de culpa al momento de incursionarse en los negocios. En este caso, pues voy a tocar varios temas, trataré de comprimirlos en lo más breve que pude, pero me voy a tratar de ir rápido. En este caso, primero voy a colocar una especie de cimiento más teórico y después, ahora sí ya me voy a ir a cuestiones más prácticas de, ahora sí específicamente en qué invertir, cómo invertir, algunos tips, por así decirlo, etcétera, etcétera. Voy a compartir pantalla. Bien, en este caso, el versículo con el que voy a abrir dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Génesis 1, 26 y 28. ¿Por qué abro con este versículo si voy a hablar de negocios? Porque quiero que quede muy claro, que entiendan que los negocios son parte del propósito o son parte del cumplimiento del propósito para el cual Dios nos creó. Dice, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, sojúzguenle. Es decir, tomen posesión de ella, utilicen los recursos para expandir el orden del Edén en toda la creación. Algunos cristianos tienen una idea como de, ¿cómo les digo? Y de hecho ciertas corrientes anabaptistas tienen esta idea de tenerle cierto miedo o repudio a la tecnología, a las empresas, todo eso. Como algunas culturas anabaptistas como, o poblaciones anabaptistas como los Amish, los menonitas, etcétera, etcétera quieren, tienen esa especie de miedo o sospecha ante la tecnología, el avance de la civilización, etcétera, etcétera. Pero tenemos que entender que, pues para eso nos creó Dios, para crear civilización. Ha hecho su imagen y semejanza y nos puso en la tierra para sojuzgarla, para ser virreyes sobre la tierra. Entonces, y vemos que el Génesis inicia en un jardín y Apocalipsis termina en una gran ciudad. Entonces vamos viendo este desarrollo civilizatorio que el humano lleva. ¿Cómo glorificamos a Dios? Entiendo que palabras como ganancia, competencia, dinero, negocio llevan una connotación moral negativa. Entonces, muchos cristianos al momento de meterse al mundo de los negocios, pues van con cierta culpa y muy pocos instintivamente piensan en los negocios como moralmente buenos en sí. Y también cuando alguien pregunta, ¿cómo puedo glorificar a Dios? Nos sería algo sorprendente que alguien nos respondiera, métete en negocios, haz negocios. Y quiero dejar claro que muchos aspectos de la actividad empresarial son moralmente buenos en sí mismos y traen gloria a Dios. Que claro, tienen un gran potencial de pecado, por supuesto. Hay un principio que ya lo había tocado antes, que se llama ok, perdón, me están hablando por acá. Um, optimi corruptio pessimi est. Es decir, lo mejor se puede corromper a lo peor. O sea, las cosas muy buenas tienen mucho potencial de ser muy malas. Y los negocios son muy buenos y tienen ese potencial de ser malos. Glorificar a Dios, muchas personas. ¿Cómo puedo glorificar a Dios? Cuando dice esta palabra o esto, a la gente le suena como iglesia, adoración, ofrenda, evangelizar, vida moral, fe, etcétera, etcétera.
Pero vamos a considerar el negocio en este caso como tal. Porque muchos dicen, ah, pues sí, los negocios glorifican a Dios porque con ello puedes obtener dinero para dárselos a la iglesia. No, en este caso vamos a hablar del negocio como tal, no en sí cómo ésta contribuye a la labor que la iglesia ya realiza. Y una forma en la cual glorificamos a Dios es la imitación, ¿ok? Imitando sus atributos. Tenemos la imagen de Dios. Tener la imagen de Dios es ser como Dios y representar a Dios en la tierra. Dios miró todo lo que había hecho y consideró que era muy bueno, ¿ok? Por tanto, imiten a Dios como hijos muy amados. Y los negocios nos dan mucha posibilidad de imitar a Dios. Los propios padres terrenales se gozan al ver que sus hijos imitan sus buenas cualidades, gestos, conductas, etcétera. Y Dios nos creó de tal manera que deseáramos imitar su carácter y nos deleitáramos en ello. Claro que es algo que ahora ha sido manchado por el pecado, pero aún conservamos la imagen de Dios, por así decirlo. Entonces, el querer hacer negocios en gran parte imita a Dios. Ahora, también es importante cuidarnos de nunca tratar de imitar el carácter de Dios en formas que contraigan su ley moral de la Biblia. Cuando digo que en los negocios nos da mucha posibilidad de imitar a Dios, ¿a qué me refiero? Para los negocios se requiere sabiduría, se requiere disciplina, se requiere eh, honradez, se requieren muchos atributos de Dios, conocimiento, etcétera, etcétera. Ok, entonces ahora vamos a hablar de la propiedad privada. Algunos creen que toda propiedad privada es una especie de codicia, por así decirlo. Y algunos imaginan un mundo perfecto, un mundo utópico, donde la gente no tendrá posesiones personales. A ver, este es un concepto muy marxista. La igualdad absoluta, donde vamos a llegar a una especie de paraíso comunista, donde nadie va a tener nada, todo es de todos. Eso es una idea anticristiana, ¿eh? Dios mismo defiende la propiedad privada. Por eso el marxismo es tan estúpido, tan imbécil y tan perverso, porque está peleando con algo que Dios estableció, la propiedad privada. Para empezar, no hurtarás, no robarás. De aquí es implícito que Dios está diciendo que podemos poseer cosas. Miqueas 4:4 dice, y se sentará cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera, y no habrá quien los amedrente, porque la boca de Jehová de los ejércitos lo ha hablado. ¿Ok? Acá está diciendo cada uno debajo de su vid. Cada quien va a tener su posesión. En el cielo vamos a tener posesiones, vamos a tener propiedad privada. No, aquí no dice que una vid comunal o una higuera comunal, no. Cada uno se sentará debajo de su vid y debajo de su higuera. Y tener posesiones es una forma fundamental de imitar la soberanía de Dios sobre el universo por el ejercicio de la soberanía sobre un pequeño posesión del universo. Entonces yo imito a Dios poseyendo una pequeña parte del universo. ¿Por qué? Porque Él es dueño de todo el universo. Y al cuidar nuestra propiedad imitamos a Dios también. Porque para cuidar nuestra propiedad necesitamos sabiduría, conocimiento, creatividad, amor, bondad, equidad, independencia, libertad, voluntad, gozo en nuestra propiedad, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros somos posesión de Dios y Dios mismo cuida de nosotros. Que claro que en la propiedad privada tenemos que recordar lo que ya vimos al principio de mayordomía y el principio de generosidad, que paradójicamente un buen uso de nuestros recursos es deshacernos de algunos de ellos. Esto ya lo venimos hablando, no voy a profundizar tanto. Y también debemos utilizar nuestros recursos para producir más recursos, para sojuzgar la tierra, para nuestro disfrute. Dios creó las cosas para que las disfrutemos y para ahorrar. Que claro que poseer bienes conlleva la tentación de poner nuestra confianza en ellos, de ser soberbios, de egoísmo, de ser ostentosos, pero el hecho de que cosas se puedan torcer no significa que sean malas en sí mismas. Entonces, la propiedad privada, que quede claro que es algo que Dios estableció y es algo muy bueno que Dios estableció. Así que, bola de comunistas, están equivocados ustedes. Productividad. La producción de bienes y servicios es fundamentalmente buena y brinda muchas oportunidades de glorificar a Dios, pero también muchas tentaciones para pecar. ¿Qué creen? Dios nos mandó a ser productivos. Dios puso a Adán en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Esto significa que tenía que ser productivo, porque para cultivar un jardín, para expandirlo, para cuidarlo, se requiere ser productivo.
la pasaje que leímos, la parte de dominen o sojuzguen, ese término se refiere a utilizar, a utilizar los recursos para que sean para nuestro beneficio y desarrollarlo para crear un montón de cosas. Dios en su sabiduría nos pudo haber hecho, bueno, Dios en su soberanía nos pudo haber hecho entes espirituales como los ángeles que no tenemos necesidad de cosas materiales, pero no, Él en su sabiduría nos creó como con la necesidad de cosas materiales. Y el hecho de producir y vender zapatos, por así decirlo, también estoy imitando a Dios en la producción y venta de zapatos, porque requiero sabiduría, destreza, fuerza, creatividad, amor por otros, cooperación, etcétera, etcétera. Entonces, tu trabajo, al ser productivo, estás glorificando a Dios. Y nos hizo productivos, Dios nos creó productivos para bendecir a otros, para ejercer dominio sobre la tierra, para ejercer de mayordomía y gozar de los recursos que Dios hizo para nuestro disfrute. No te sientas culpable de disfrutar lo que Dios te ha dado. No te sientas culpable por disfrutar lo que has generado con tu esfuerzo. Y claro está que el trabajo es algo fundamentalmente bueno porque Dios puso a Adán a trabajar antes de la caída, pero se ha dificultado por la maldición del pecado sobre la tierra, ¿ok? Entonces, la productividad se ve afectada por el pecado. Entonces, pero el trabajo es bueno en sí mismo. Y es por eso que obstruir y reducir la productividad, ya sea por guerras que destruyen fábricas o regulaciones de los gobiernos, sobre todo los gobiernos socialistas, no es bueno, porque esto permite que la maldición del Génesis 3 gane más influencia en el mundo. ¿Ok? Que claro, también hay que aclarar que Cristo está paulatinamente retirando esta maldición de la tierra y aumentar la productividad del mundo es parte de ello. Miren, entiendo que muchos consideran que Cristo vino a salvarnos por nuestros pecados y ya, que solamente vino a redimirnos como individuos y ya. No, qué rollo. Sino que, sino que am, no solamente hizo eso, sino que también lo que hace es redimir la tierra la entera. Y la maldición del Génesis 3 también va a ser retirada. La maldición del Génesis 3 que incluye pobreza, frustración en tu trabajo, enfermedad, etcétera, etcétera. Cristo está retirando eso paulatinamente y vemos que es verdad. Cada vez hay menos enfermedades, o bueno, hay más esperanza de vida. Claro que hay que cuidarnos, pero gracias a los antibióticos y muchas mejoras médicas, hemos avanzado en gran parte. Y económicamente estamos mucho mejor que hace 100, 200, 300, 400, 500, 1000, 1500 años. Y analicen las estadísticas y esto es completamente verdad. El empleo es fundamentalmente bueno también. Contratar personas para trabajar es fundamentalmente bueno y ofrece muchas oportunidades para glorificar a Dios, pero también muchas tentaciones para pecar. Ahora, en contraste con el marxismo, la Biblia no ve como un mal que una persona contrate a otra persona y perciba ganancia por su trabajo. Está bien contratar a alguien más, pagarle y tú obtener una mayor ganancia. Eso está bien. No es necesariamente explotación. El obrero es digno de su salario, Lucas 17. Jesús declaró implícitamente su aprobación de pagar sueldo a los empleados. Y sus parábolas constantemente hablan de sirvientes y patronos. Nunca dijo que el contratar personas para trabajar por un salario sea malo. Juan el Bautista le dijo a los soldados, confórmense con lo que les pagan. ¿Ok? Entonces, está bien pagarle a otras personas para hacer algún trabajo. Y de hecho es necesario que una persona contrate a otra, es necesaria para una mayor producción de bienes. Pero muchos productos solos y muchos productos solo se pueden fabricar. Solamente lo pueden fabricar un grupo de personas trabajando justas. Esta computadora que estoy utilizando, se requirieron muchos empleados para poderla
producir. La Biblia que tú utilizas, seguramente se requirieron muchos empleados para producirlas. ¿Ok? Si no existiera, si no pudiéramos contratar a otras personas, viviríamos en cuevas, yo creo que todavía. Claro que trabajar en grupo requiere un administrador, usualmente un propietario que paga a otros por su trabajo, ¿ok? Alguien que esté revisando. Entonces, esa persona es el patrón y como tiene mayor responsabilidad y mayor riesgo, usualmente, se le paga más, ¿ok? Y también es una forma que Dios nos creó para hacer relaciones, ¿ok? Y en esas transacciones de empleado a empleador, de patrón a empleado, podemos imitar a Dios, siendo honrados por medio de la equidad, la integridad, siendo buenos con ellos, siendo sabios al momento de contratar, contratando personas capaces, siendo honestos, respetando la autoridad, o utilizando la autoridad de forma correcta, etcétera, etcétera. Cuando el acuerdo entre el patrón y empleado funcionan adecuadamente, ambas partes se benefician. ¿Ok? Por ejemplo, vamos a decir que yo contrato a alguien para lavar mi coche. Bueno, yo me beneficio porque él ya tengo el coche limpio y él se beneficia porque obtiene una ganancia. O por ejemplo, si yo tengo una fábrica de ropa, no sé, contrato a una persona, esa persona fabrica un, una playera, una camisa, yo le pago por esa camisa la vende a alguien, yo le pago a ese vendedor, ese vendedor comparte una ganancia conmigo, entonces gana el empleado que hizo la camisa porque gana dinero, gana el vendedor porque gana una comisión, gano yo porque gano dinero de esa playera y gana el que compra la playera porque obtiene algo que quiere. ¿Ok? El amor es una forma de expresar amor, beneficiando a otras personas. Entonces todos terminamos mejor que antes en ese tipo de transacciones, porque volviendo al ejemplo de la camisa, al trabajar juntos, producimos algo que no existía en el mundo antes. Y eso es parte de cumplir el mandato de dominar la tierra, de sojuzgar la tierra. Que claro que las relaciones patrón-empleado conllevan muchas tentaciones. El patrón puede oprimir a sus empleados, fraudearlos, o el empleado puede ser un holgazán, puede robarle a su empleado, a su empleador, a su patrón, etcétera, etcétera. Las transacciones comerciales, comprar y vender son cosas fundamentalmente buenas y brindan muchas oportunidades para glorificar a Dios, pero también muchas tentaciones para pecar. Varios pasajes de la Biblia asumen que comprar y vender algo es moralmente bueno. Levítico 25:14. Y cuando vendieres algo a vuestro prójimo o comprares de mano de vuestro prójimo, no engañe ninguno a su hermano. Entonces, aquí implica que es posible y se espera que las personas compran y vendan sin maldad el uno al otro. Entonces, al momento de que hay una transacción, tenemos que actuar de manera correcta. ¿Ok? Aquí pongo varios versículos por si quieren revisar más versículos sobre las transacciones comerciales. Y además es necesario, comprar y vender son necesarios para todo más allá de la subsistencia. ¿Ok? O sea, si no seríamos como animales, nomás buscando comida, agua, dónde orinar y hacer del baño y reproducirnos. ¿Ok? Pero pues no somos animales y la compraventa es algo que nos distingue de ello. Y mira, digamos que tú o tu familia no vendes ni compras nunca y dices, yo solamente voy a producir lo que necesito, vas a llevar un nivel de vida muy, muy bajo. De hecho, un vato hizo un experimento, no recuerdo bien, luego lo busco, que dijo, voy a hacer un sándwich de pollo con lechuga y todo, mayonesa, no sé qué tanto, no recuerdo bien, pero lo voy a producir yo. O sea, yo voy a sembrar el trigo, voy a crear los pollos, voy a sembrar la lechuga, todo, lo voy a hacer yo. Bueno, ¿qué creen? Dice que el costo final de ese sándwich por haberlo hecho todo él, creo que fue como de $1,000. Y un sándwich yo lo puedo comprar 50, 100 pesos. O sea, $5, $10, no lo sé. ¿Por qué? Porque esa habilidad de comprar y vender nos permite que cada quien se enfoque en lo que es bueno y ganamos todos.
sea, como yo me especializo en algo y ellos se especializan en otras cosas, la compraventa es una manera de unirnos para desarrollar un nivel de vida mucho más alto. ¿Ok? Entonces, y es parte del propósito de Dios de que gocemos los recursos que Él nos da con acción de gracias. Entonces, no podemos mirar las transacciones comerciales como un mal necesario o algo moralmente neutral. Son buenas en sí mismos porque mediante estas podemos beneficiar ambas partes, amor al prójimo. Y también en las ventas podemos imitar atributos de Dios, siempre tomando en cuenta Mateo 7:12. Así que en todo traten ustedes a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. De hecho, está la ley y los profetas. Entonces, al momento de vender algo, tienes que pensar, me gustaría, si yo fuera la otra persona, me gustaría el trato que le estoy dando, me gustaría el precio que le estoy dando. Claro, sin ser tonto, obviamente. Tienes que ganar al momento, pero es justo lo que estoy haciendo. Y también es parte de la gracia común, ¿ok? La actividad empresarial tiene una influencia estabilizadora sobre la sociedad. Por ejemplo, el deporte. Yo creo que el deporte fue un gran pacificador en gran parte de la sociedad, porque los hombres querían siempre demostrar que son más hombres que los demás, muchas veces, y eso llevaba a peleas o guerras. En cambio, los mundiales de fútbol, por así decirlo, es una especie de guerra. O sea, ¿qué hombres son los que van a ganar? Y eso generó cierta pacificación, porque estamos, ese sentido de competencia natural, en vez de ser inclinados hacia el pecado, a llevarnos a la guerra, pues generamos deporte, generamos espectáculo. La actividad empresarial también tiene una significativa influencia estabilizadora sobre la sociedad. Por ejemplo, vamos a decir que en un pueblo hay un agricultor y hay un mecánico. Vamos a decir que no se llevan muy bien, no se caen muy bien, su relación no es la mejor, pero no les conviene romper la relación porque el agricultor en algún momento va a necesitar al mecánico y el mecánico pues necesita comprarle alimento al agricultor. O también entre países como que no necesariamente te quiero hacer guerra porque tú tienes gas, tú tienes petróleo y yo tengo esto y yo tengo aquello y somos socios comerciales. Por ejemplo, Rusia que le da gas a Europa, entonces como que a veces están así de que te ataco, no te ataco. Entonces es parte de la gracia común, ¿ok? Es un estímulo, o sea, la compraventa es un estímulo que Dios nos ha dado para amar al prójimo, para beneficiar al otro al buscar nuestro beneficio. Que claro que también esto conlleva muchas tentaciones. Todas las cosas muy buenas conlleva tentaciones. Ganancia. Ganancia fundamentalmente es vender un producto por más del costo de su producción. Digamos que a mí producir una pieza de pan me cuesta $1, la vendo en $2. Gano $1. Eso es ganancia, por así decirlo. ¿Y cómo se obtiene esa ganancia? Añadiendo algún valor a los materiales que utilizo. Vuelvo a la hogaza de pan, a la pieza de pan. Bueno, harina, leche, huevo, no sé qué tanta cosa lleva, necesariamente aceite, bla, bla, bla. Como yo la combiné, los hice, le di forma a todo, convertí esos materiales en pan. Es decir, le di un valor añadido. Y ya si lo envuelvo, si le pongo azúcar y lo espolvoreo y lo decoro bien bonito, más valor añadido. Y una ganancia, al ganar algo, es indicación de que he hecho algo útil para otros o también, o que he usado los recursos con más eficiencia que otros. Entonces, si yo obtengo una buena ganancia de algo que hice, significa que fue algo bueno en la mayoría de los casos, porque ok, hay que ser sabios también. Digamos que obtengo ganancia por vender drogas o algo así. Bueno, ahí no. Pero por lo general, si obtengo una ganancia de algo que hice, de lo que produzco, es porque hice un buen trabajo. Esta parábola de Lucas 19, no voy a meter mucho en ella para irme lo más rápido que pueda. En la parábola de Lucas 19, el hombre noble representa a Jesús mismo. Es esta parábola en la cual Jesús le da ah, 10 talentos a uno, 5 talentos a otro, un talento a otro, ¿ok? El de 10 talentos trabaja, produce 10 talentos. El otro
trabaja de 5 talentos, produce 5 talentos. Y el otro de un talento, como decía que estaba asustado de su empleador, de su patrón, lo escondió. Y al de 10 talentos lo recompensa, al que produjo los 5 talentos lo recompensa, y al que tenía un talento le quita el talento y lo castiga. ¿Ok? Esta parábola obviamente tiene aplicaciones obvias a la mayordomía de dones y ministerios espirituales que Dios nos confía. Pero para que esta parábola tenga sentido, tiene que asumirse que la buena mayordomía, a los ojos de Dios, incluye la expansión y multiplicación de cualquier recurso o mayordomía que Dios te haya confiado. ¿Ok? Y esto es una especie de advertencia. Dios me dio cosas, parte de lo que tengo que hacer es producir más. Esto incluye el dinero y las posesiones materiales, porque son cosas que Dios nos ha confiado. Entonces, el procurar ganancia o la multiplicación de nuestros recursos es algo fundamentalmente bueno. No hacerlo lo condena el amo cuando regrese. De hecho, la mujer ideal que Proverbios 31 describe tiene esta aprobación, se complace en la prosperidad de sus negocios. Entonces, ella es elogiada por vender productos para obtener ganancia. Y muchos dirán, oye, pero ¿por qué me estás vendiendo a 100 pesos un producto que te costó 50 pesos producirlo? Bueno, porque no me estás pagando solamente por el producto, me estás pagando por mi trabajo como empresario, mi tiempo, mi destreza, mi habilidad, organización, equipo, riesgo. O yo como psicólogo, por así decirlo. Bueno, tuve que estudiar, tengo que seguir estudiando. Porque unos dirán, no, pero es que no te cuesta nada darnos consejos, dirían algunos. No, pues no, claro que no, pero no te estoy cobrando por darte meramente consejos. Te estoy dando mi tiempo, tuve que estudiar, tengo que darte un seguimiento, etcétera, etcétera. Y ojo, al hacer negocios te estás arriesgando porque tienes que invertir una buena parte. Y es justo que las personas que asumen ese riesgo obtengan grandes ganancias. Porque también muchos marxistas dicen, no, pero es que el empresario necesita al empleado. Es verdad, pero el empleado necesita al empresario. Además, como dije, se corre un riesgo de que, no, no, pero es que tendríamos que repartir con igualdad las ganancias. No necesariamente. Se tienen que repartir con equidad, con justicia, eso es verdad. Pero si repartimos con equidad y justicia, eso implica que unos van a ganar más que otros. ¿Por qué? Porque el empresario, por así decirlo, si es un buen empresario y hace las cosas bien, está corriendo un riesgo. Si la empresa quiebra, ¿qué le pasa al empleado? Se queda sin trabajo, busca otro. ¿Qué le pasa al empresario? Muy probablemente se queda endeudado. Él pierde más. Entonces, como corre ese riesgo, es justo que tenga una mayor ganancia. Y esta compensación, esta mayor ganancia, esta mayor recompensa, incentiva a que dichas personas corran tales riesgos. Que les quede claro, bola de marxistas, payasos. No, es que tenemos que ganar todos igual. No, no tenemos que ganar todos igual porque no todos se esfuerzan igual, no todos trabajan igual y entiendo que hay muchos factores. Yo no soy de esa idea de que el pobre es pobre porque quiere. Esos también son unos tontos. No, pero así es la vida de compleja y entiendo que hay muchos factores, pero bueno, ya no me voy a pelear con ellos por ahora. Ahora, claro también, si la ganancia tiene lugar dentro de un sistema de intercambio voluntario no distorsionado por el poder del monopolio, la deshonestidad o una gran diferencia de conocimiento, cuando yo obtengo una ganancia, también lo ayudo, ¿ok? Al momento de venderte algo, tú también te fuiste mejor porque estás obteniendo un producto que deseas y yo también estoy mejor en esa ganancia porque estoy obteniendo una ganancia de 50 pesos, por así decirlo. Mediante este proceso, a medida que mi negocio gana y crece, yo continúo glorificando a Dios mediante la expansión de las posesiones sobre las cuales soy soberano y sobre las cuales puedo ejercer una sabia mayordomía. Dinero. Aquí yo sé que es difícil escuchar esto, pero el dinero es fundamentalmente bueno y brinda muchas oportunidades para glorificar a Dios, pero también muchas tentaciones para pecar. ¿Ok? Sé que suena difícil, más en nuestra cultura católica. Bueno, el dinero no es la raíz de todos los males, porque muchos dicen, es que el dinero es la raíz de todos los... No, no dice eso la Biblia, ponte a leer la Biblia. 1 Timoteo 6:10 dice, el amor al dinero
es la raíz de toda clase de males. El amor al dinero, ¿ok? Como ya he dicho varias veces, el dinero es un excelente esclavo, pero es un terrible amo, ¿ok? Si tú estás controlando tu dinero, buenísimo. Si el dinero te controla a ti, peligro. Y el dinero es bueno porque es una invención humana que nos separa del reino de los animales. Eso también es verdad. Y nos capacita para sojuzgar la tierra y producir de ella bienes y servicios que brindan beneficio a otros. Y miren, por ejemplo, digamos que no existía el dinero. Digamos que fuese trueque. Señores, qué dolor de cabeza sería. Igual, viviríamos como en cavernas. Vamos a decir que yo escribo un libro. Bueno, ese libro se lo tengo que canjear para subsistir, se lo tengo que cambiar a alguien que produce huevos. Y para calcular cuántos huevos, y quién sabe si el que produce huevos quiera mi libro, por así decirlo. O sea, imagínense un sistema de trueque, lo complicadísimo que sería. Tú especializarte en una cosa y buscar algo que necesitas, quien se especializó en una cosa que necesitas, y coincidir que él quiera canjearlo por la cosa que tú produces. En cambio, el dinero es algo por lo cual todo el mundo está dispuesto a cambiar productos. ¿Ok? Todo el mundo está dispuesto a cambiarlo, a cambiar en lo que se especializaron por dinero. Y aparte con un sistema monetario, yo de inmediato sé cuánto valor tiene mi producto o mi servicio. Como digamos que voy a dar una consulta psicológica y decirle, ay, bueno, ¿tú qué produces? Huevos. Bueno, mi consulta te cuesta 20 huevos, por así decirlo. Y luego llega otro señor que vende vacas. Bueno, entonces 100 consultas va a ser una vaca. Entonces, no, qué dolor de cabeza. En cambio, una consulta, $50. No sé, estoy dando un decir, que a veces cobro eso. Es sencillo, es mucho más sencillo utilizar dinero. Y también el dinero conserva el valor de algo hasta que lo gasto en otra cosa. Digamos que alguien me canjea huevos. Y bueno, excelente. Pero esos huevos se pueden pudrir. En cambio, el dinero conserva su valor más tiempo. Bueno, y unos van a decir, no, pero que la inflación. Sí, entiendo todos esos temas, pero no estoy hablando específicamente de eso, que la inflación es un robo de los políticos. El dinero es un instrumento para nuestro uso y podemos agradecer a Dios que en su sabiduría lo ordenó todo para que pudiéramos inventarlo y utilizarlo. Es un instrumento de cambio, así lo tenemos que ver, un instrumento de cambio, algo que hace posible los intercambios voluntarios. El dinero, como ya lo vimos, hace los intercambios voluntarios más justos, menos desperdiciadores y mucho más amplios. Me da muchísima amplitud para poder comerciar. Como digo, en un sistema de trueque sería imposible. Lo necesitamos para ser buenos mayordomos de la tierra y glorifiquemos a Dios usándolo sabiamente. Mía es la plata y mío es el oro, afirma el Señor Todopoderoso. Que claro que hay mucha tentación con el dinero y hablamos muchísimo de estas tentaciones. La desigualdad, uy, uy, ahora sí, marxista, lo voy a agarrar de los calzones aquí. Porque todo el maldito tiempo estoy escuchando este discurso, pero es que la desigualdad, que la desigualdad y que la desigualdad. Ojo, cierta desigualdad de posesiones es fundamentalmente buena y brinda muchas oportunidades para glorificar a Dios, pero también muchas tentaciones para pecar. Y algunas desigualdades extremas son de por sí incorrectas. Pero la desigualdad como tal es buena, ¿ok? La desigualdad como tal no es mala. Entonces, cuando dicen, no, pero es que México, los países capitalistas son muy desiguales. Sí, pero son menos pobres. ¿Ok? A mí no me interesa combatir la desigualdad. Me interesa combatir la pobreza. La gente no se muere por desigualdad. La gente se muere por pobreza. Vamos a decir que hay tres grupos. En un grupo hay 10 pesos. Bueno, dos grupos, pues para no irme tan lejos. Dos grupos. En un grupo hay 10 pesos y en otro grupo hay 1,000 pesos, por así decirlo. O dólares. Voy a decir dólares para que todos cambiemos bien, entendamos bien. En el primer grupo, en el de $10, uno tiene $3, otro tiene $4 y otro tiene $4. Muy bien. En el otro grupo, de $1,000, uno tiene $100, otro tiene $200
y el otro tiene $700. ¿De cuál grupo prefieres ser? Obviamente, aunque seas el de $100, en el segundo grupo, porque tiene $100. El primer grupo es más igualitario, pero está más quebrado, más jodido. El segundo grupo hay más dinero. Entonces, porque todo no, que los latinoamericanos, no, que Estados Unidos hay mucha desigualdad. Bueno, pero es mucho más fácil subsistir allá. Sus índices de pobreza no son los mismos que nuestros pobres países latinoamericanos. Y además, miren, cada vez que la escatología de alguna postura ideológica, religiosa, la que sea, les hable de una igualdad absoluta, corran de ahí. Corran de ahí. No es bíblico. No es la igualdad absoluta, no es bíblica. En el cielo mismo no hay pecado ni maldad. Y la Biblia enseña que en el cielo hay varios grados de recompensa y mayordomía que Dios confía a diferentes personas. Señores, en el cielo vamos a ser desiguales. La parábola que vimos, Lucas 19. A ti te doy el gobierno de 10 ciudades. Y al otro le dice, a ti te pongo sobre 5 ciudades. Ay, no, la desigualdad. Sorry, baby. Si no te gusta, crea tu propio universo. Y ahí que sean todos iguales. Pero en este universo, regido por el superior comandante, el Señor Jesucristo, así es esto. La desigualdad existe. Entonces, quiere decir que la idea de desigualdad en la mayordomía en sí misma la concede Dios y debe de ser buena por ello. Aún entre los ángeles. Entre los ángeles hay diferentes niveles de autoridad y mayordomía que Dios ha establecido. Y por lo tanto no podemos decir que es un sistema es erróneo en sí. A Satanás lo aventaron y a su bola de mugrosos por querer ser igual a Dios. En la jerarquía angelical, Dios es el mero mero y creo que el siguiente al mando es el arcángel Miguel y ya de ahí no sé cómo, y no me interesa tanto esos temas porque hay gente que sí le encantan andarse metiendo a mí, la neta, ni les recomiendo. Pero en esas hay jerarquías y se respetan. No, pero que la igualdad. Me vuelven a decir igualdad. Las desigualdades son naturales y necesarias en un mundo que requiere una gran variedad de tareas. A ver, seamos sinceros, Dios ha dado a algunas personas mayor capacidad que a otras. Sí, si la recompensa para la labor de cada cual se otorga con equidad, con justicia, y está basada en el valor de lo que cada persona produce, los que tienen mayores y mejores habilidades naturalmente obtendrán mayor recompensa. Puesto que las personas se diferencian en capacidades y esfuerzos, no podría haber un sistema justo de recompensa para el trabajo a menos que el sistema ofrezca diferente recompensa para diferentes personas. ¿Ok? Hay gente que se parte el lomo y tiene brillantes ideas. Y qué bueno que lo recompensen. ¿Ok? Vamos a decir que yo invento una píldora de 10, una píldora que cura el cáncer y la vendo en $10. Yo me hago putrimillonario, multipodrido en dinero. No, pero es que la igualdad, pero beneficié a la humanidad, curé el cáncer. ¿Ok? Entonces, la desigualdad no es necesariamente mala. Y por ejemplo, volviendo al ejemplo de la píldora de cáncer, alguien que se partió toda la vida estudiando eso, quizá lo hizo por un incentivo monetario, porque dijo, quiero descubrir algo porque quiero ganar mucho dinero. Y descubre algo muy bueno y gana mucho dinero. Qué bueno, porque descubrió algo que benefició a la humanidad. Y ese estímulo de ganar dinero fue lo que lo llevó a descubrir eso. En un sistema donde hay una recompensa, muchos inventos no podrían haberse hecho. La equidad de la recompensa exige tales diferencias. Es lo que hablan muchos de igualdad ante la ley, que es la equidad, e igualdad mediante la ley. Un ejemplo un poquito tonto, por si quiere. Vamos a decir que yo me enfrento en un partido de tenis contra el mejor jugador de tenis de toda la historia. Todos sabemos quién es, no hay duda de ello, Novak Djokovic. Igualdad ante la ley, ¿qué sería? Que el árbitro pite con justicia, que si yo hago una falta, se me cobre la falta, que si yo hago un mal punto, se me cobre el mal punto. ¿Quién cree que va a ganar? Obviamente yo. No, bueno, no sé qué. Djokovic.
porque se esforzó más, que porque su genética, no sé, que por esto. Eso es igualdad ante la ley, que el mejor gane. Igualdad mediante la ley, lo que los comunistas imbañables piojosos quieren es igualdad mediante la ley. Que el árbitro diga, bueno, como Djokovic es mejor, lo que voy a hacer es, por cada punto que él meta, le voy a dar medio punto extra a Emilio y además Djokovic no puede utilizar la mano izquierda y Emilio le vamos a dar 5 puntos de ventaja. Eso está mal, eso es injusto. Eso es lo que quieren los comunistas. Dios nunca ha tenido como meta producir igualdad de posiciones entre las personas y nunca lo hará. Y hay quienes utilizan el concepto del año de jubileo de Levítico 25, pero a ver, aquí la tierra cultivada era devuelta a sus previos dueños y las deudas eran canceladas, pero no había emparejamiento absoluto de todas las posesiones, ¿ok? También muchos comunistas imbañables piojosos dicen que el libro de Hechos nos enseña de un comunismo primitivo, que porque los creyentes tenían todas las cosas en común, ¿ok? Pero no, señores, no es comunismo primitivo, porque para empezar las donaciones eran voluntarias, no obligadas por el gobierno. Perdonen por los sonidos que están sonando ahorita, el pum. Es que ando en un pueblo y ahorita creo que hay fiestas, cosas y ya ves, cómo les encanta a los pueblos tronar cohetes. No entiendo que porque la Virgen escucha los cohetes y nos trae bendiciones, o los santos, no sé, pero hay muchos cohetes. Perdonen. Para empezar, las donaciones eran voluntarias y no obligadas por el gobierno y las personas aún tenían posiciones personales porque aún se reunían en sus casas y muchos cristianos después eran dueños de sus propias casas. Entonces, no era un comunismo primitivo. La iglesia decidió vivir en ese tiempo específico así y eran libres de hacerlo. Y justito después de Hechos 4, cuando habla de ese, entre comillas, comunismo primitivo, un reclamo que Pedro le hace a... Ah, se me fue el nombre de estos vatos que quisieron engañarlo. Bueno, no me acuerdo. ¿Acaso no era tuyo antes de venderlo? Y una vez vendido, ¿no estaba el dinero en tu poder? Entonces, siempre se respetó por las posiciones privadas. El regaño a él fue Ananías y Zafira. Muchas gracias. Exacto. Sí, se me fue el avión. Ojo, también Pablo da instrucciones a los ricos que sean generosos y que pongan sus esperanzas en Dios, no en el dinero, pero no les dice que se despojen de todas sus posesiones, ¿ok? Entonces Dios no está en contra de los ricos, que claro está que los ricos se enfrentan mayores tentaciones, eso no hay duda, pero también los ricos tienen más oportunidades y también mayor obligación de dar generosamente al pobre y a la obra de la iglesia. Entonces, la desigualdad en posiciones, oportunidades y habilidades presentan muchas oportunidades para pecar, tanto el rico como para el pobre. El pobre también tiene tentaciones de envidiar, de codiciar, etcétera, etcétera. Y algunos tipos de desigualdad extrema yo sí admito que son incorrectas. La pobreza extrema o la pobreza. La pobreza extrema no va a existir en la edad futura. Juan 12:8, Jesús dice, a los pobres siempre los tendrán entre ustedes, como que diciendo, bueno, en esta era van a ver, hay pobres. La pobreza es efecto de la maldición de la caída. Entonces, por tanto, debemos procurar ayudar al pobre y buscar la superación de la pobreza. Señores, la superación de la pobreza es parte del efecto del evangelio, es parte del efecto de Cristo reinando sobre la tierra. Que nos quede clarísimo eso para que no te sientas culpable, porque entiendo que en la iglesia evangélica moderna nos hicieron como que creer que darlo todo por el reino era ser misionero, pastor, diácono, no lo sé. Y si Dios te llamó a eso, gloria a Dios, amén, haz bien tu trabajo. Pero también un ministerio es buscar la superación de la pobreza. Y si Dios te dio habilidades para generar recursos, para hacer negocios, estás, eso es expandir el reino, porque estás trabajando en romper una maldición. Estás trabajando en romper una maldición. Competencia. La competencia es fundamentalmente buena y brinda muchas oportunidades de glorificar a Dios,
pero también muchas tentaciones. Ya casi vamos por el final. Los males y distorsiones que pueden acompañar la competencia han llevado a muchos a concluir que la competencia es un mal por sí mismo, pero no lo es. Por ejemplo, para empezar, en los deportes todo el mundo aceptamos que la competencia está bien. Eso, bueno, al menos la mayoría. Pero en la escuela el sistema de calificaciones nos ayuda a saber en qué soy bueno y en qué soy malo. ¿Ok? Que no es 100% perfecto y además ya las escuelas cada vez están más, no todas, pero ustedes saben a lo que me refiero. Y esto, el sistema de competencia de calificaciones, por así decirlo, guía a cada uno para asignarnos empleos a quienes están mejor capacitados para ellos. ¿Ok? Si vamos a decir que un pintor hace mal su trabajo, bueno, el sistema de recompensa en el que vivimos le va a indicar tarde o temprano que se debe dedicar a otra cosa, porque cada vez menos personas lo van a contratar. Pero gracias a Dios tenemos un sistema económico tan diverso en donde ese pintor puede encontrar un campo donde hay una necesidad y que él sea bueno para hacerlo. Entonces la competencia me permite saber en qué soy bueno para beneficiar a otros. Claro que existen personas que por alguna incapacidad física o incapacidad mental, pues no pueden competir de la misma forma y en este caso, pues debemos de esforzarnos para proveer un sistema de seguridad para respaldarlo. De ello estoy completamente de acuerdo. Un sistema competitivo es aquel en el cual probamos nuestras capacidades y descubrimos si podemos hacer algo mejor que otros y se nos paga por ello. ¿Ok? Yo recuerdo cuando empecé en esta aventura de pelearme con comunistas en Twitter, que yo estaba en la carrera, muchos decían, muchos de mis compañeras de cabello verde, axila peluda que odian a sus papás, decían, pues nadie te va a contratar porque nadie quiere psicólogos homofóbicos y como tú. Y bueno, gracias a Dios. Y gracias a esos discursos homofóbicos, la gente sí me ha buscado precisamente porque me dicen, un mensaje muy constante que me dicen es, Emilio, me gustaría atenderme contigo porque la mayoría de los psicólogos o todos los psicólogos que conozco son woke, son zurdos, son comunistas. Y entonces, a mí me están pagando porque el sistema me está considerando bueno, o al menos un mercado específico me está considerando bueno en mi trabajo, y yo continúo, porque como me dan ese estímulo financiero, ese estímulo monetario, me lo dan, pues yo continúo mejorando en mi propio trabajo. Si yo fuera muy malo en mi trabajo, en la psicología, por así decirlo, bueno, el sistema tarde o temprano me diría, ¿sabes qué, Yitzhak? No eres bueno en esto, dedícate a otra cosa. Y tendría que buscar en qué soy bueno. El sistema funciona bien cuando premiamos al mejor y mejor trabajo con mayor recompensa. Y al momento de todo, bueno, la mayoría, al momento de hacer compras, nuestras acciones demuestran que aprobamos la competencia en la economía. ¿Por qué? Porque busca la mejor calidad y el mejor precio. No nos hagamos tontos, todos buscamos eso. Y también Dios nos diseñó con tal deseo de luchar por la excelencia de nuestro trabajo para que al hacerlo imitáramos más plenamente la excelencia de Dios. Hay un versículo en Eclesiastés 4:4 que generalmente no está bien traducido, que dice, en esta traducción que se me hace más correcta, dice, he visto que todo trabajo y toda obra hábil que se hace es el resultado de la rivalidad entre el hombre y su prójimo. Les digo que la traducción que no las han hecho muy bien es con esta palabra de rivalidad, porque algunos le ponen de la envidia. Y en la palabra en hebreo no es la misma palabra que se utiliza para el mandamiento de no codicies. ¿Ok? Entonces la traducción un poco más correcta se refiere a un espíritu competitivo. Y este versículo no habla de que sea algo bueno o malo en sí mismo, sino algo que ocurre simplemente. Entonces dice, he visto que todo trabajo y toda obra hábil que se hace es el resultado de un espíritu competitivo entre el hombre y su prójimo. La competencia estimula a las personas a realizar un trabajo mejor y esto nos lleva a la prosperidad. Y hay una especie de competencia leve implícita en el examen de los hombres antes de ser diáconos, que primero sean puestos a prueba y después, si no hay nada que reprocharles, que sirvan como diáconos. Entonces, sí, ponerlos a prueba. La competencia parece ser, al menos de que alguien me corrija con buenos argumentos, el sistema que Dios quería que hubiese cuando dio a las personas mayores talentos en algo y dio diferentes talentos
a otros. O sea, a mí me dio algunos talentos, a ti te dio otros. Y cuando estableció un mundo en donde la justicia y la equidad exigirían otorgar mayor recompensa por mejor trabajo. La competencia capacita a cada persona para encontrar un papel en el cual puede trabajar para beneficiar a otros. Es una especie, es una suerte de funcionamiento social de los atributos de Dios de sabiduría y bondad. Y es una forma en que la sociedad ayuda a las personas a descubrir la voluntad de Dios para sus vidas. Entonces, porque no necesariamente, por mucha, ¿cómo encuentro la voluntad de Dios para mi vida? No necesariamente se van a abrir los cielos, va a bajar un papelito del cielo y te va a decir, Yitzhak, la voluntad de Dios para tu vida es esto. Por un lado, encuentro la voluntad de Dios en mi vida en las escrituras, pero por otro lado, en lo que soy bueno. Si soy muy bueno en algo y estoy llevando una vida piadosa con Dios, y me gusta hacer eso, esa es la voluntad de Dios para mi vida. Porque a veces nos queremos encontrar el hilo negro y no es tan complicado, al menos así es lo que he entendido yo. Claro que existen tentaciones en la competencia, el orgullo, la envidia, el no descansar, el no atender a tu familia. Y también hay una diferencia entre tratar de ser mejor que otros y perjudicar a otros. Eso es muy diferente, eso no es competencia justa. Y miren, al final es una cuestión de actitud del corazón, ¿ok? No solamente nuestras acciones, sino nuestras actitudes. Igual, en todo aspecto de la actividad mercantil, Dios conoce nuestros corazones y nosotros debemos glorificarlo teniendo actitudes en las cuales Él se deleite. Sean pues aceptables ante ti mis palabras y mis pensamientos, oh Señor, roca mía y redentor mío. Entonces, al tener propiedad, al hacer negocios, al hacer todo lo que hagamos, pues lo que tenemos que es buscar glorificar a Dios, ¿ok? Y buscar humildad, buscar ser generosos y disfrutar esos bienes. Disfruten lo que Dios les ha dado, disfrútenlo, ¿ok? No se sientan culpables. Si Dios te ha prosperado, disfruta tu prosperidad con generosidad y con mayordomía. Y si en este momento estás pasando por un mal momento, disfruta lo que tienes, lo poco que tienes. Disfrútalo. Dios te ha dado esas cosas. Hay que agradecer a ellos. De hecho, el agradecimiento comienza a prepararte psicológicamente, por así decirlo, para obtener un poco más y un poco más y un poco más. Y también hay que entender que las buenas cosas que Dios nos proporciona mediante los negocios son excelentes. Pero debemos recordar siempre que Dios es infinitamente más excelente, es mucho mejor. Si aumentaren vuestras riquezas, no pongáis el corazón en ellas. Salmo 62:10. Y el mismo salmista dice, ¿a quién tengo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. De hecho, ese versículo siempre me mueve así algo. ¿A quién tengo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Entonces, sí, los negocios son buenísimos, son excelentes, pero no olvidemos disfrutarlos principalmente en Dios. Y para cerrar, ahora sí un poco más práctico. ¿Cómo invertir con sabiduría? ¿Ok? El enfoque de todo el curso ha sido que un cambio en nuestro corazón inevitablemente trae un cambio en nuestras finanzas. Entonces, mi enfoque ha sido más que simplemente preguntarnos cómo generar mayores ingresos. Lo más importante, lo que más necesitamos es una transformación en nuestro interior. Espero que hayan podido aprender algo. Para empezar, varias cosas. Primero, hay que evaluar si quieres aumentar tus ingresos. Primero, evalúa por qué quieres aumentar tus ingresos. Que la raíz no sea la avaricia. Nuestros deseos deben ser legítimos, ya sea mejorar los niveles de educación de mi familia, la calidad de los servicios de salud que recibimos, o si quieres vivir más cómodo, también es algo válido, ¿ok? Es algo legítimo. O sea, el problema sería que quieres ganar más para presumirle a todos y que para contratar, para tener carros, para presumir. Ahí necesitas seguir haciendo un cambio en tu corazón. Si quieres aumentar tus ingresos y hay razones legítimas, primero cerciórate de que lo que haces actualmente lo estás haciendo con excelencia. Va a doler, pero muchas veces nuestros ingresos no incrementan por nuestra mediocridad, ¿ok? Eso duele, pero puede ser verdad. Entonces, primero asegúrate de lo que haces si lo estás haciendo con excelencia.
Si sí lo haces con excelencia y es un empleo, bueno, en su momento será necesario que solicites el aumento salarial. Quizá no lo has solicitado. Entonces, si consideras que eres muy buen trabajador, ora ante Dios para que te quite la avaricia, para que cualquier raíz de avaricia te la muestre. Ora a Dios para que te dé gracia. Y si te rechaza tu solicitud, tu empleador, ora a Dios para que no te quedes resentido. Acepta la respuesta que sea, pero muchas personas les pasa que no ganan más porque no han pedido a su empleador ganar más. Entonces, oren para sabiduría y gracia en este sentido y háganlo. También buscar alternativas de formación para mejorar tus capacidades o ampliarlas. O sea, en tus tiempos libres tienes que buscar desarrollarte más, ya sea en lo que ya haces o buscarle por otro lado. Entonces, tienes tu empleo y sales a las 6 de la tarde, no sé, de 7 a 9 busca documentarte más sobre algún tema o de 7 a 9 ponte a vender algo que no tenga que ver con tu trabajo o sí, no lo sé, pero también eso es necesario. Y otra cosa, paciencia. O sea, el ganar más dinero no es de la noche a la mañana. Siembra y cosecha. Ese es un principio que tienes que adquirir constantemente. Ahora, tienes que asegurarte que sea una forma legítima, o sea, en lo que estás invirtiendo, lo que sea. Ya quedó claro que trabajar es una forma de representar a Dios en la tierra. Eso ya lo dejé, espero haberlo dejado claro. Y esta percepción bíblica del trabajo fue muy enfatizada por la Reforma, la Reforma protestante. Como ya dije, no solamente los que están en el clero están glorificando a Dios, todos glorificamos a Dios por medio de nuestro trabajo. Para saber si estás en algo, si estás haciendo algo legítimo, va a ser algo legítimo, primero evalúa que si lo que estás haciendo o vendiendo se lo puedes ofrecer a Cristo. Digamos que vendes drogas, pues tú no le vas a vender eso a Cristo, obviamente. Evalúa si suple una necesidad válida del ser humano y si no hay un cuestionamiento moral o ético en lo que ofrecemos, para empezar. También evalúa si la forma en la que lo promueves es moralmente cuestionable. Tu producto puede ser bueno, pero estás utilizando mercadotecnia tramposa y mentirosa para ofrecerlo. Ahí es donde está el detalle. También observa la manera de operar de la actividad que estés considerando. Entonces, hay productos y servicios que son legítimos y promovidos de manera apropiada, pero que en lo interno operan de una manera que no es ética o íntegra. Es decir, digamos que no le están pagando bien no le estás pagando bien a tus empleados. O sea, ponle que tu servicio, tu producto es bueno y tu publicidad es honesta, pero no estás pagando bien a tus empleados o los estás explotando. Bueno, ahí no es legítimo eso. A quienes preguntan invertir en la bolsa, bueno, bíblicamente es legítimo invertir en la bolsa. Si esa era tu duda, es legítimo, ya sea en los instrumentos de renta fija, esos que dan un porcentaje específico de rendimiento al año, independientemente de la situación, o de renta variable, rendimiento que depende de otros factores, que si le va bien a la compañía, que si no. Esto puede ser parte del ahorro. Yo personalmente sí invierto en bolsa. Mejor que invertir, prefiero decir ahorro en bolsa. Es una muy pequeña parte de mis ingresos mensuales, muy pequeña parte, yo creo que ni el 2%, pero poco a poco ahí le estoy metiendo y metiendo y metiendo ahí, poco a poco. Asesórate con alguien que sepa un poco de ese tema, porque a veces personas que saben que yo invierto en bolsa vienen a preguntar, oye, ¿cómo invierto en bolsa? Le digo, no, pato, la neta, este... Alguien aquí puso, el zapatero cristiano no es quien dibuje cruces en sus zapatos, sino quien los haga mejores. Exactamente. De hecho, esa frase siempre se la atribuía a Charles Spurgeon, pero qué bueno que me corregiste. Hay una categoría más allá de la cual el instrumento no es considerado como una inversión, sino como una especulación, ¿ok? Que es muy riesgoso, que si la atinas ganas mucho, pero lo más probable es que no la atines. En estos casos es sabio mantenerse alejado, ¿ok? Sea un poco más conservador al momento de invertir en la bolsa, no seas tan especulativo.
Hay algo llamado apetito de riesgo. ¿Cuánto riesgo quieres llevar? Ahí también ten sabiduría. Está bien correr ciertos riesgos si vas a invertir en la bolsa, que no se convierta en tan especulativo. Y miren, las personas más jóvenes pueden asumir más riesgos. ¿Por qué? Porque si la cagan, tienes tiempo, años de vida para recuperarte. Las personas mayores no les recomiendo hacer, no les recomiendo tener tanto riesgo, porque ya tus años de vida productiva cada vez son menos. Entonces no sabemos si puedes recuperarte financieramente. Aquí mantente más conservador. Si vas a invertir en renta variable, pues algo que tienes que hacer es conocer con mayor detalle la compañía en la que vas a invertir para ver si va a crecer. Si no lo haces, lo que estás haciendo no es una inversión, es una apuesta. Ok, también voy a hablar un poquito de esquemas piramidales, multiniveles, Ponzi, etcétera, etcétera. Los sistemas Ponzi deben ser, si eres cristiano, los sistemas Ponzi, descártalos completamente. Son fraudulentos, son ilegales. ¿Qué es un sistema Ponzi? Los más conocidos son en donde yo te invito, vamos a decir que yo invito a personas a ganar dinero. Mira, tú le digo a uno, tú mete 500 pesos, la otra persona 500 pesos, la otra persona 500 pesos, la otra persona 500 pesos. ¿Ok? Y le digo a cada uno, si ustedes meten a cuatro personas que ganen 500 pesos, vas a recibir tú una comisión de 1,000 pesos, por así decirlo. ¿Ok? Pero si esas cuatro personas que tú trajiste invitan a otras cuatro, vas a ganar 5,000 pesos más. Pero si esas 16 personas que trajeron tus cuatro traen a cuatro personas cada uno, vas a ganar 50,000 pesos más. ¿Ok? Es ilegal y es un fraude. ¿Por qué? Porque solamente se está manejando dinero. Lo único que estás moviendo es dinero. Esas son las famosas pirámides o sistemas Ponzi. Hay sistemas Ponzi más mañosos, ¿ok? Más sutiles, que te dicen, mira, generalmente cuando te lo disfrazan de multinivel, ahorita voy a hablar un poco de te lo disfrazan de multinivel porque te dicen que vas a obtener rendimientos si metes personas, pero vas a obtener rendimientos porque quién sabe dónde están extrayendo minerales o están extrayendo diamantes o criptomonedas. Miren, a mí me da risa y hasta me da pena. Hace no mucho, bueno, y varias veces, me pasa seguido por el tipo de negocio en el que he estado, que me ha pasado que gente me dice, mira, Yitzhak, encontré una compañía bien chida en la cual si inviertes 100,000 pesos, 100,000 pesos, te van a dar un rendimiento mensual del 5 del 10%. Pero si metes a otros tres inversores, de ese 5% te lo pasan a un 20%. Y yo me quedo así como de, ay, mi niño, ¿crees que soy imbécil? Mira, que te den un 5% mensual significa que al año te están dando un 50% mensual. Es más, me llegaron con un descaro del 5% semanal. O sea, 20% mensual, más del... Le dije, oye, si tu compañía da tantos rendimientos, ¿por qué los gobiernos, los multimillonarios, todo el mundo no anda vuelto loco invirtiendo en tu compañía? Porque igual es un sistema Ponzi, están manejando puro dinero. Te pagan con el dinero de la gente que están agarrando. Entonces, ponle que yo sí recupero mi dinero porque cuando apenas inició el Ponzi, yo alcancé a meter a gente y esa gente a su gente y esa gente a su gente. Pero llega el punto en el cual la burbuja estalla. Y he conocido personas que han caído en la cárcel por ese tipo de sistema. Y miren, aquí sí me ofrezco. Si alguien te está invitando a algo de este tipo de cosas, y tienes duda, con gusto mandan un mensaje. Yo las capto muy rápido.
Ahora, los sistemas multiniveles son legales, ¿ok? Eso no hay que descartar. El autor del libro, el de Finanzas Bíblicas, él dice, no existe ninguna razón a priori para descartar los negocios multinivel como fuente legítima de negocios. Un sistema multinivel es simplemente, por ejemplo, Coca-Cola, voy a utilizar un ejemplo. Produce la Coca-Cola, pero no es como que de la fábrica te lo mandan a tu casa, no. La fábrica se lo manda un mayorista, el mayorista a la tienda y la tienda al consumidor final. Pero aparte, Coca-Cola tiene que invertir billones de dólares en publicidad. Todo eso, tanto la cadena de distribución como la publicidad, inflaron el valor final del producto que te llega a ti. ¿Ok? 20 pesos, no sé, o no sé. la, la magia, por así decirlo, el truco que usa que las compañías de multinivel es más bien, se saltan toda esta cadena de distribución y la publicidad tradicional no lo pagan. Lo que hacen más bien es, te contratan a ti como distribuidor para que tú seas la publicidad. Es decir, en lugar de pagarle a en lugar de pagarle a la publicidad tradicional, no sé, a la tele o al radio, lo que sea, ese dinero que se ahorran se lo pagan al distribuidor. Esa es la magia. De cierta manera, también se le conoce como interconexión de mercados. Es lo que hace similar a Uber, que Uber am, originalmente no eran dueños de carros. Lo que hacían era contactar al el que quería un taxi, un carro, y al chofer. Es decir, hay un chofer, hay un cliente, lo que Uber hace es interconectarlos, interconexión de mercado. Amazon. Entonces, Amazon también, originalmente, según yo, no tenía productos, más bien era, hay un cliente, hay un producto. Amazon lo que hace es interconecta a esas dos personas y cobra una comisión por esa conexión que hace. Entonces, el multinivel es similar. O sea, digamos, una persona que trabaja en eso lo que hace es, hay un cliente, está la empresa, conecta a ellos dos y cobra una comisión. Entonces, les digo, no existe una razón a priori para descartar los negocios multinivel como fuente legítima de negocios, según el autor, pero el autor dice que hay que considerar varias cosas. Si te están invitando a uno de esto, ¿por qué te lo digo? No lo descartes, pero primero ve si el producto es legítimo. Ya te hablé un poquito de los Ponzi. Checa que tu producto sea legítimo, que no tenga mucha competencia, que el precio sea, eh, que el precio sea accesible a pesar de la competencia, que sea un producto que necesite un servicio que sea legítimo. También toma en cuenta, no todos tus amigos, tus hermanos son clientes. No persigas, si vas a entrar, no persigas personas, porque hay gente, mira, a mí cada vez que me invitan a uno de esos, yo siempre les acepto la entrevista inicial que te hacen, por varias razones. Una, porque me imagino que da miedo invitar a una persona a este tipo de cosas. Dos, porque siempre puedes encontrar productos muy interesantes en este tipo de compañías. Entonces, siempre digo, pues vamos a ver qué venden ahí. Y tres, para que para yo ayudarle en el sentido de, mira, te puedo aconsejar, creo que cometiste este pequeño error en esta parte de la publicidad, no me quedó claro, es decir, para ayudarlos. Pero cuando se ponen muy insistentes, así ahí me cae mal. Ahí sí. Entonces, no persigas personas ni uses publicidad engañosa. Y otro, se me olvidó ponerlo. Bueno, y otra cosa que el autor da como consejo en este sentido es, cuídate de la filosofía de la empresa. Ese tipo de empresas tienen mucho esta ah, publicidad de mente millonaria, mente de tiburón, y que tú todo lo puedes porque hay un Dios en ti, y que la programación neurolingüística, y que el secretos de la mente millonaria, y que tú decrétalo y los millones vendrán. Cuídate nomás de esa filosofía, ¿ok? Criptomonedas y monedas extranjeras. Miren,
como mecanismo de ahorro, por ahora el dólar y el euro no son malos, ¿ok? No es un buen mecanismo de ahorro actual, por ahora. Todo lo que diga, mm, no, ok, una especie de disclaimer, todo lo que diga no es una recomendación o no les estoy diciendo qué hacer, son simplemente cosas que yo considero correctas. Entonces, si tú haces algo pensando que yo te invité a hacerlo y no sale bien, no me responsabilices a mí. Si por algo que dije haces algo y te sale muy bien, gloria a Dios por ello. Yo te recomiendo descartar las shitcoins como mecanismo de ahorro, ¿ok? En las criptomonedas hay muchas shitcoins, le llaman, monedas de, ya saben, descártalas completamente. Igual, no es una recomendación, es simplemente cosas que yo haría. Yo no tomaría una shitcoin como mecanismo de ahorro. Yo en lo personal, sí también ahorro también 1 o 2% de mi salario mensual, que diga, porque no tengo salario, de mis ganancias mensuales, gano eh, un porcentaje lo destino a Bitcoin y a Ethereum. El autor del libro, no lo recomienda como mecanismo de ahorro. A mí sí me da un poquito de confianza Bitcoin y Ethereum. Igual, para mí, como ahorro de largo plazo. Igual pero y por algo yo ahorro una parte que si la pierdo, o sea, les digo, 1 o 2% de lo que yo gano al mes, lo ahorro en eso porque si lo pierdo no voy a quedar fracturado, no me voy a quebrar, ¿ok? Pero aún así sigue siendo un mecanismo de ahorro riesgoso para algunos, ¿ok? Entonces aquí hay que tener sabiduría. Y bueno, eh, el dinero solo es útil en la medida en que se usa para la gloria de Dios y el bienestar del prójimo. Jonathan Edwards. Como les dije, cada final de clase doy una recomendación de un libro, de algún ensayo, de algún video, no sé. Esta vez van a presenciar uno de los momentos top más humildes de Emilio Yitzhak, porque voy a recomendar una serie, pero no de cualquier tipo de serie, sino una serie de anime. Ok, ahorita voy a explicar por qué. Top momentos más humildes Esta serie la vi, me encantó porque de cierta manera, si lo ves con lentes bíblicos, es de lo mejor que vi sobre el mandato cultural. ¿Ok? Me suscribo, dice. Sí, sí, les digo, no soy otaku, pero esta serie sí tiene, si lo ves con lentes bíblicos, dices, wow, o sea, este es el mandato cultural. No les quiero spoilear mucho, me gusta mucho la variedad de personajes, sus personalidades, cosas así, pero les digo, habla mucho sobre el desarrollo civilizatorio de la humanidad, ciencia, tecnología, arte, este, economía, lenguaje, comunicación. Para entender el mandato cultural se me hace bastante bueno y creo que es de las pocas series que no me daría miedo que mis hijos la vean, ¿ok? No tengo hijos, pero cuando vaya a tener hijos, creo que es una serie que permitiría que vieran. Sí, creo que es top momentos más humildes. Creo que está en Netflix, tengo entendido, pero les digo, a mí me encantó. Cuando estaba haciendo esta clase dije, chale, ¿qué recomendación voy a hacer? Dije, creo que es una buena recomendación, momento muy humilde de mi parte, pero les digo, es una serie que recomiendo para entender un poquito más sobre el mandato cultural. Claro que vean los de los lentes bíblicos, no es una serie cristiana, porque luego van a decir, Yitzhak, ahí van a andar, Yitzhak dijo que Doctor Stone era una serie cristiana. No, no dije eso. Dije que tiene aspectos que si lo ves desde un punto de vista cristiano, buenísimo. ¿Ok?